Así que, sin nada más, damos la palabra a don Raúl Gil, vicepresidente de Direbus. Bueno, pues en primer lugar pido disculpas a todos los asistentes de esta comisión porque hemos tardado 5 o 10 minutillos más. Como vosotros sabéis, está el tema de la OTAN, había aquí una cena y hemos tardado un poquito más en entrar y con las medidas de seguridad que había. Queremos agradecer muy efusivamente desde Direbus España la oportunidad que nos dais a todo el sector del transporte de viajeros por carretera y que gracias a un congreso que tuvimos a nivel nacional el pasado mes de marzo, si no recuerdo mal, en Granada, donde tuvimos la posibilidad de que nos acompañaron algunos de los asistentes a esta comisión del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Podemos y del Grupo Parlamentario Vox. Eran los más representativos y en esos momentos y nos acompañaron. Se le tendió la mano para que, por favor, acentuaran de alguna manera mayor en la problemática del sector del transporte de viajeros por carretera y fueron todos muy amables de trasladarnos que en la Comisión de Transportes invitarían para que pudiéramos exponer. Nosotros creímos oportuno también que el resto de asociaciones a nivel nacional pudieran estar presentes y entre todas se pudiera sacar un análisis más compacto de lo que es la situación actual. Quiero también dar las gracias a mi presidente porque ha confiado en mi persona para hoy estar aquí y también agradecer a la persona que ese día hizo la proposición conjuntamente conmigo, a esos asistentes, Juan Manuel Sierra Sidera, que está ayudando mucho a profesionalizar esta asociación y está ayudando mucho a profesionalizar el sector en general. Hoy nos acompaña aquí, está allí detrás. Si todos los que están ustedes aquí me lo permiten, no sé lo que nuestros compañeros habrán podido exponer, pero yo voy a indicarles un poquito o a desgranarles un poquito lo que es el sector del transporte de viajeros por carretera para que ustedes cojan un concepto más objetivo y real de lo que es. El sector del transporte de viajeros por carretera está dividido en 3 segmentos. Es el segmento regular de uso especial, que es el transporte escolar o transporte de trabajadores, y el discrecional y transporte turístico. El 14 de marzo del 2020, de manera lamentable, surgió algo sin precedentes en la era moderna o en la democracia de este país, que fue la COVID-2019, lo cual a nosotros nos golpeó de manera clara y directa a todo nuestro sector. Somos un sector de servicios y en muchos de sus eslabones o de sus segmentos somos un sector esencial. Nosotros comenzamos Direbus España siendo una agrupación que se sensibilizaba porque pensábamos que no había una atención o no teníamos una atención necesaria por el resto de asociaciones que había a nivel nacional. Nos fuimos convirtiendo en asociación, nos fuimos convirtiendo en agrupación, en una organización empresarial que ha ido a formar parte de pleno derecho del Comité Nacional de Transportes por Carretera, en la sección interurbana, con 7 votos de 50. Tenemos representatividad directa en todo el territorio nacional, ya sea asociaciones provinciales, regionales o a través de afiliaciones directas de pymes autónomos de capital español. La evolución asociativa en los últimos 6 meses ha pasado de 585 empresas a lo que actualmente son 721, lo cual da una imagen fiel de lo que es Direbus. Es representativa del sector ante un conjunto de administraciones públicas y tanto ya sean de ámbito estatal, autonómico o provincial. También tenemos que decir que somos una organización patronal, ya que estamos presentes de manera activa en multitud de convenios colectivos sectoriales y buscamos el bien común, ya sea empresarial, pero, cómo no, de nuestros trabajadores, que son parte de nuestra familia. Allá por diciembre del año 2021, de tantos de los informes que presentó esta Asociación de Transporte de Viajeros, nosotros en diciembre del 2021 presentamos un informe. Este informe, Direbus España, en calidad de organización empresarial más representativa a nivel nacional de pequeñas y medianas empresas españolas de transporte discrecional, turístico y regular de viajeros por carretera, pone en común la situación crítica y preocupante que sigue viviendo nuestro sector en la actualidad y en un futuro a corto plazo sin recuperar la actividad como lo que se prestaba durante la década anterior y pasada, en tiempos de pandemia. Realidad
que fundamenta y justifica la solicitud de una serie de medidas sectoriales y económicas, laborales y financieras imprescindibles para frenar durante el primer trimestre que solicitábamos del año 2022 el cierre de empresas familiares y un aumento de paro de los profesionales que durante décadas lo han dado todo por el sector y que han servido de herramienta para un sector turístico de primer nivel como es el español, para el bienestar de la sociedad a través de servicios de transporte escolar y para la tercera edad, para la responsabilidad corporativa de las empresas y a través de las rutas de transporte para trabajadores o resolver necesidades de transporte público de la ciudadanía en rutas regulares de corta distancia. Diribú España representa a pymes españolas con una larga tradición familiar y nuevos emprendedores, todos unidos con un fin común: poner en valor el esfuerzo y dedicación de una empresa como generadora de empleo, como una verdadera herramienta para la sociedad para llevar a cabo sus necesidades de transporte vertebradora del territorio con seguridad, calidad, flexibilidad y sostenibilidad medioambiental. Igualmente, velamos por la promoción de la imagen ante esta sociedad y ante los poderes públicos nacionales y comunitarios de la actividad profesional a la que mayoritariamente representamos. Es de justicia tener presente lo que estamos sufriendo desde que comenzó esta pandemia en España, hace ya más de 2 años. Tras un 2020 que comenzó con excelentes previsiones en la línea ascendente en los registros de todos los últimos años anteriores y que se frenó en seco al comienzo de esta debacle empresarial y del sector. Como todos saben, en el mes de febrero de 2020 se canceló el Mobile World Congress de Barcelona por el coronavirus, ya golpeando fuertemente en Italia. Igualmente comenzaron a cancelarse todo tipo de servicios de transporte turístico y discrecional, ya programados, llegando aquel mes de marzo con el cierre de colegios y de centros de trabajo y la declaración del estado de alarma, que paralizó inicialmente y que limitó posteriormente la libre circulación de personas en España, lo que conllevó hasta mediados de junio de nuestras empresas y pymes y empresarios autónomos no realizasen servicios efectivos de transporte y no ingresaran o no se les paralizasen sus obligaciones de gasto durante ese tiempo, lo que provocó tensiones en tesorería sin precedentes en su frágil economía, con filosofía empresarial a riesgo y ventura. Nosotros, ante todos estos antecedentes, propusimos una serie de medidas. Algunas de ellas se han acatado, pero incluso algunas de ellas que no tenían ningún coste para las arcas públicas no han sido atajadas por ningún tipo de administración. Propusimos medidas laborales, lucha contra la competencia desleal derivada de los incumplimientos normativos emanados de los convenios colectivos, escasez de conductores profesionales, medidas financieras, fiscales y tributarias, ampliaciones temporalmente de la normativa de las moratorias. Estas se han ido dando y las tenemos hasta septiembre de este año. Cumplimiento real de las entidades bancarias sobre la obligatoriedad por la ley de aceptar las solicitudes de ampliaciones de plazo. Se han ido acatando por parte de las entidades financieras, con muchas presiones también por parte de la Administración. Modificar el Real Decreto Ley 5/2021 del 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia COVID-2019, según la línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas empresariales autónomos y destinadas al pago de gastos fijos y de deudas con proveedores y acreedores. Si íbamos a emitir unas ayudas que quedaron estrictamente encorsetadas, donde no pudieron ser accesibles muchas de las empresas y muchas de las pymes, no solo de nuestro sector, sino de cualquier otro sector, no han podido aceptar, no pudieron ser o no pudieron llegar a esa ayuda. Si eras una empresa solvente, no tenías tú ningún tipo de ayuda, lo cual no creíamos tampoco que fuera correcto. Otorgamiento de ayudas directas por tarjeta de transporte hacia las pymes inscritas en el registro de empresas del transporte del misma. No recibimos ningún tipo de ayuda directa a nuestro sector por tarjeta. Mantenimiento de la deducción actual del gasóleo profesional sobre la base del tipo mínimo actual de la directiva, modificando la temporalidad de devolución pasando a ser mensual. Esta medida ha sido hace poquito aprobada. Medidas para luchar contra la competencia desleal y el dumping social, transponiendo la directiva de trabajadores desplazados y reforzando las labores de inspección sobre las empresas buzón extranjeras y el incumplimiento de la normativa comunitaria de cabotaje, que se viene realizando en la actualidad. Incremento de los 2 años máximos de los vehículos dedicados al transporte escolar, cualquiera que sea el servicio ser prestado, no solo para aquellos que tuvieron 16 años de antigüedad durante la pandemia, sino sobre todo el conjunto de vehículos de la flota de transporte dedicados a tal fin, incluidos los que os obligan a matricular antes del 1 de junio de 2022, ya que en todo caso en una misma pérdida de explotación de los mismos.
esta solicitud por parte nuestra, señores, delimita y nos pone en competencia en el territorio o en lo que es la península con lo que son las islas. No entendemos como una medida que no cuesta nada a las arcas públicas, señores, a las arcas públicas, no se extrapoló al resto del territorio nacional. ¿Cómo es posible que no sean conscientes las diferentes administraciones, ya sea industria, ya sea educación, ya sea transportes, en pensar o reflexionar sobre que tenemos 2 años paralizados nuestra flota, que se están depreciando el valor de nuestra flota? Las flotas que nosotros tenemos es nuestro poder adquisitivo, y el poder adquisitivo lo hemos pedido durante la pandemia. Era tan fácil como ampliarnos hasta los vehículos que teníamos en posesión el 14 de marzo de 2020, ampliarnos la edad escolar 2 años a todas las flotas. Esta ayuda estamos a tiempo, o esta proposición estamos a tiempo todavía de enmendarla entre todos, con la ayuda de la Administración. Porque, repito, solamente con los vehículos que teníamos dados de alta hasta el 14 de marzo. Solamente con los vehículos que teníamos dados de alta o que teníamos en posesión las empresas hasta el 14 de marzo. Ayudas para la digitalización de las pymes, otra de las proposiciones. Ayudas para la renovación de la flota de las pymes hacia unos motores más ecológicos y medioambientales y más sostenibles. Mantenimiento de la red de carreteras del Estado. Todas estas medidas fueron solicitadas. Lo único que hemos tenido ha sido las moratorias, igual que ha tenido todo el mundo a nivel nacional. Y nuestra situación es mucho más crítica, señores, perdónenme que insista, que cualquiera otro de los sectores que se ha visto dañado durante la pandemia o la COVID-19. ¿Por qué motivo? El segmento regular de uso especial, las líneas regulares, al no haber movilidad, decrecieron el número de viajeros, por lo que la Administración se vio en la obligación de restablecer el desequilibrio económico de toda aquella prestación, de todas aquellas concesiones que había, que eran concesiones, en la mayoría de ellas obsoletas y que estaban vencidas a nivel nacional y a nivel autonómico. Se había transportado aire, pero de alguna manera había que restablecer la petición de servicios mínimos que se habían dado. Hay un daño que estamos recibiendo, se puede decir, el 90 y tantos % de las empresas dedicadas al sector del transporte de viajeros, que es en el servicio del segmento regular de uso especial en el transporte escolar. A nosotros se nos dice el día 14 de marzo que no podemos prestar servicio de transporte escolar, se nos paralizan nuestros contratos y a día de hoy no hemos recibido ninguna indemnización por parte de las comunidades autónomas que tienen las competencias delegadas. Se amparan todo en un Real Decreto, el 8/2020, en su artículo 34, en el cual dicen que delimitan por parte estatal el poder ampliar esas subvenciones. Nosotros creemos que la pandemia existió, que el Real Decreto se impuso, pero que las leyes que había anteriores a la pandemia, por ser una pandemia, no desaparecieron, señores. Las leyes estaban y siguen estando vigentes en la actualidad, por lo que debemos de buscar una solución, y dentro de las reuniones que hay con las diferentes consejerías de transportes y de educación a nivel nacional con las autonómicas, solucionar estas indemnizaciones de transporte escolar lo antes posible, ya que nosotros adscribimos para la prestación de esos servicios unos medios materiales y unos medios personales y tuvimos que acarrear con esos gastos, los cuales aún no han sido sobrepuestos por ninguna administración. Después tenemos el sector o el segmento discrecional y turístico. Este segmento discrecional y turístico va unido totalmente al Producto Interior Bruto más importante de este país, que es el turismo. El transporte tiene el peso de ser el segundo subsector dentro de ese sector más importante a nivel nacional. El transporte de viajeros por carretera es la primera toma de contacto de cualquier viajero que viene a un aeropuerto, a un puerto, a una estación de tren. Movemos la gente a los hoteles, movemos la gente a los museos, movemos la gente a los restaurantes. Tenemos nexo de unión con las agencias de viajes, con los turoperadores. No hemos sido valorados en su justa medida para, de alguna manera, salvaguardar los puestos de trabajo que teníamos ya estas empresas. Nuestras inversiones son mastodónticas. Un vehículo vale 300.000 euros, señores. Y
nos encontramos que se nos paraliza todo, que no recibimos ninguna ayuda, más que préstamos ICO, que no sabemos cómo vamos a solventar en el futuro ni cómo vamos a poder afrontarlo a partir del mes de septiembre. Por lo que pedimos que en todo esto, unidad también ante un plan estratégico de ayuda al sector. Somos tan importantes y tenemos un nexo de unión tan importante con el segundo Producto Interior Bruto de este país, que es el automovilismo. Las fábricas más importantes constructoras de autocares a nivel de Europa se encuentran en España. Señores, no las tenemos en nuestro territorio. Nosotros, el caer nosotros, o caer como han caído 200 y pico empresas ya, es que esas industrias caigan con sus puestos de trabajo que tienen y sus puestos de trabajo indirectos que tienen alrededor de ellos. Por lo tanto, nuestro nexo de unión con ellos es directo y es importante nuestra supervivencia para su supervivencia. ¿Por qué? Al mismo tiempo hay talleres que dependen de nosotros, hay proveedores que dependen de nosotros. Nosotros no somos solo el transporte de viajeros por carretera, es lo que hay alrededor del transporte de viajeros y la cantidad de sectores que conviven alrededor de él con una carga impositiva en todo lo que cobran importante para las arcas públicas. En la reunión parlamentaria del Departamento de Viajeros del Comité Nacional de Transportes por Carretera, debido a la guerra de Ucrania, porque ya no nos faltaba nada más, hemos tenido la COVID, ha venido la guerra de Ucrania, perdónenme ustedes, yo no sé si vendrán, nos invadirán los extraterrestres y después será el Big Bang, pero nos encontramos en una situación de inseguridad. Os lo digo sinceramente, nuestro sector se encuentra en una situación de inseguridad, siendo un servicio esencial. Y en ese servicio esencial que se presta hoy en día, donde la pequeña y mediana empresa y el autónomo hace posible que exista esa competencia para la prestación de los servicios concesionales, perdónenme que lo reitere, precisamos de la ayuda de todos los que están ahora mismo en esta comisión y lo trasladen al Congreso de los Diputados. En la reunión parlamentaria de viajeros, en el Comité Nacional de Transporte, ante la inacción de nuestro Departamento de Viajeros, somos conocedores, a través de la prensa, que leemos por parte de los ministros, del adelanto de las medidas que se iban a dar en esta última vez que se han tomado las medidas contra la guerra de Ucrania. Y las medidas han sido la bonificación del combustible, actualmente de 20 céntimos de euro por litro, se mantendrán hasta el 30 de septiembre. Señores, antes pagamos el carburante a 1,80, ahora lo pagamos a 2,15 y nos vuelven a dar 20 céntimos. Agradecemos todo tipo de ayuda, pero eso es totalmente insuficiente y nos parece, sinceramente, irrisorio el no pensar que tanto el sector del transporte de viajeros como mercancías, con lo que pagan en su parte impositiva, no puedan acceder a un gasóleo profesional durante el espacio-tiempo que esté esta guerra. Rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Imposición a las compañías energéticas ante los beneficios extraordinarios obtenidos por estas. Las medidas del plan anticrisis serán prorrogadas al menos durante 3 meses más de la consecuencia, hasta septiembre. Estas son las ayudas que ha recibido el sector del transporte de viajeros por carretera, señores. El buen trabajo realizado por nuestros compañeros del transporte de mercancías, ¿vale?, le han dado lo que es la prórroga hasta final de año de la bonificación de los 20 céntimos, mínima de 20 céntimos, lo cual también es irrisorio. La ayuda directa durante este trimestre para las empresas de transporte de mercancías por vehículo de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta me parece perfecto, pero un camión vale 100.000 euros y un autocar vale 300.000. Y nosotros no estamos recibiendo ninguna ayuda directa, señores. Ninguna. Lo necesitamos. Al igual que Portugal lleva meses, señores, con 1.000 euros aproximados dándote a todas las empresas de autocares por vehículo. Y como eso podemos poner otros ejemplos en Europa. Solicitaron la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de combustible, incluidas las condiciones generales de contratación, pasando de un 30 al 40%. Todo esto ha sido mercancía y a nosotros se nos ha excluido. No sabemos por qué. Pues bueno, podemos entender que como en la única reunión que ha habido del Departamento de Transporte de Viajeros fue anteriormente a la reunión con el Ministerio, pues seguramente no habría tiempo para exponer mucho más. No obstante, Diribus España, ante la Secretaria General y ante el Director General de Transportes, realizó las siguientes propuestas. Modificación en 7 días de la temporalidad de devolución del gasóleo profesional por parte de la agencia tributaria,
pasando del periodo del pago trimestral al mensual, similar al pago de la factura de combustible que realizan las pymes sectoriales. Ayudas directas similares a las aprobadas a finales de marzo y, si bien sus transferencias deben llevarse a cabo en el plazo de 15 días, que no nos pase que se aprobaron las ayudas directas a las empresas por vehículo y estamos a junio, han pasado 3 meses y muchas empresas aún no las han recibido, lamentablemente. En los contratos administrativos en los que se liciten los transportes de viajeros por carretera, cuando el precio del combustible hubiese variado al alza, en el momento de realizarse el transporte, se indexará incrementando el precio inicialmente fijado en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que en cada momento tenga establecido la Administración. Esta ley de indexación está haciéndonos muchísimo daño. Todos los contratos que hay a nivel nacional, tanto autonómicos como provinciales, como los que hay a nivel nacional, en el sector o en los servicios, en el sector de las obras, son modificados. Nosotros en el sector servicios, en las obras, todo por la guerra de Ucrania se ha incrementado. El cemento, el hierro, el transporte, todo se ha incrementado. Y a nosotros, que dependemos directamente del carburante, de la energía, reformas laborales, a nosotros no se nos ha incrementado nada y permanecemos con precios por esta ley desde el 2016 prestando ruta de transporte escolar. Porque ustedes tengan un ejemplo aquí, las comunidades autónomas pagan 120 euros al día por una entrada y una salida, o 140, de 40 o 50 niños en un centro escolar. Eso es el sueldo de una persona hoy en día. Y piensen ustedes que por 120 euros tienen ustedes que poner un vehículo, un conductor, carburante, ruedas, seguros, todo lo que les estoy contando. Y esto no es cierto, pueden remitirse a los pliegos que hay actualmente en muchas comunidades autónomas. Por último, rebaja temporal de la parte impositiva al tipo reducido del 5% del precio por litro de los combustibles utilizados para el transporte profesional. Todas estas propuestas, 4 últimas propuestas, fueron nuevamente elevadas por parte de Direbus España. Nuevamente, el 7 de junio, en un encuentro personal, directo, entre Direbus España y el director general de Transportes, volvemos a elevar una serie de propuestas que pueden resultar resolutorias y no tendrían efecto o mucho efecto para las arcas públicas, identificando algunos de los problemas que pueden, de alguna manera, delimitar el futuro de este sector. Nosotros hemos pasado de trabajar de 0 a 100. Nosotros, en estos momentos, estamos contentos porque estamos trabajando y hay mucha demanda, o sea, mucha oferta, y tenemos demanda, pero mucha de nuestra demanda no se puede ser cubierta por uno de los planteamientos más importantes que hemos realizado: la escasez de conductores profesionales. Señores, por culpa nuestra en el pasado, no nos vamos a entonar mi culpa al sector de transporte de viajeros, dejamos de ser un sector atractivo para la mano de obra. Normalmente el sector se ha ido profesionalizando en la actualidad y una de las medidas urgentes, necesarias y que tienen cabida muchas personas para trabajar en nuestro sector y que ayudarían mucho al Estado es la escasez de conductores. Fue uno de los planteamientos que realizamos y era facilitar y abaratar el actual proceso de formación de nuevos conductores a través de planes anuales de otorgamiento de becas tanto para la reparación del título de conductor profesional como la obtención de los permisos de conducción profesionales obligatorios y el certificado de aptitud profesional del CAP. Alcanzar por el Gobierno de España lo antes posible acuerdos de canje de notas para los reconocimientos de permisos de conducir de conductores de nacionalidades colombianas, venezolanas, brasileñas con otros países de Latinoamérica, poniendo a disposición de las pymes otro nicho de mercado laboral que cubra nuestra falta de mano de obra y atraiga tanto talento al sector. Esto delimita mucho porque se le exige el CAP de 140 horas. Creemos que si desde el Gobierno de España se solicita mediante escrito a Bruselas que pueda ser o delimitar a 35 horas, tendrían capacidad o tendrían cabida muchas otras personas y lo que harían es introducir mucha gente a trabajar, o muchas personas que tienen necesidad, y nosotros contribuir más con nuestro gasto público a las arcas estatales. Vale. La instrucción relativa al comportamiento de la conducción profesional en trayectos de menos de 50 kilómetros, en el cual se debe introducir la tarjeta del tacógrafo en out. Computa en tiempo de disponibilidad y de trabajo, por lo que los tiempos de conducción se minoran por conductor. Esto viene a ser como ir antiguamente, cuando se realiza el transporte escolar y solamente no salga de 50 kilómetros, no hace mucho no se insertaba la tarjeta y se dejaba en out.
Esta normativa no sabemos por qué ha cambiado y está, de alguna manera, delimitándonos. No tenemos tiempo para mucho más, nos gustaría exponer muchísimas cosas, pero sí me voy a permitir, os pido a todos 2 minutos más, por favor, porque creo que son sumamente necesarios. Tenemos un mapa concesionar, y vamos a hablar de la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Tenemos un mapa concesionar a nivel nacional, un mapa concesionar que está obsoleto, como todos ustedes saben, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel regional, a nivel provincial. Nosotros estamos ahora hablando mucho de fondos Next Generation, tenemos nuestro plan Marshall en Europa y deberíamos de aprovechar ese plan Marshall. Más sostenible que es el transporte de viajeros por carretera, no creemos que sea capaz de ser, porque llegamos a cualquier punto de España, vertebramos el territorio, distribuimos la riqueza, hacemos todo lo necesario. Si Europa dice que en su 20 y tantos % de esas ayudas tienen que ir a ayuda a digitalización de las empresas, señores, digitalización de las empresas, y Europa nos está diciendo que nuestro sistema concesionar debe de liberalizarse, hay una solución planteable total por parte de todos ustedes a ese sistema concesional y que puede ahorrar mucho a las arcas públicas. El sistema concesional, lo que son los largos recorridos, la gente puede pedir esas ayudas a la digitalización y crear plataformización para que la gente tenga acceso, a igual que ha entrado Oigo para hacer Madrid-Barcelona, cualquier otra puede realizar largas distancias, no en nexo de unión con España, las grandes capitales o áreas metropolitanas grandes, sino todo el territorio nacional. Y ahora, donde sí debe haber una transversalidad, un trabajo compacto entre comunidades autónomas, entre el Gobierno a nivel nacional, es en apoyar a esas líneas regulares, a esas concesiones, es donde hay que apoyar económicamente. A todos se nos llena la boca muchas veces de hablar de la España vaciada. Pero claro, si no paramos de quitarle servicios, aquí estoy viendo el señor, creo que de Teruel también existe, lo estoy viendo enfrente mía. Usted sabrá lo de lo que yo le hablo, ¿no? Mejor que nadie. Entonces, si no paramos de quitarle servicios a las áreas rurales, perdemos todos los servicios y hay despoblación. Donde tenemos que focalizar esos esfuerzos es en esas líneas regionales, en esas comunidades autónomas, en esos servicios de transporte escolar que creamos riqueza. No el transporte a la demanda, porque un taxi te crea un trabajador, una empresa te crea 5 trabajadores, señores. Nosotros, la mayoría de las empresas, estamos afincadas en el mundo rural, el 70% o el 80%, dando vida a esas zonas. Por eso es sumamente importante que se replantee el mapa concesional, se liberalice la larga distancia y la corta distancia, haya ayuda y trabajo entre la Administración estatal y autonómica y regional, donde tienen que poner sus esfuerzos en mantener ese tipo de servicios. Tenemos que mantener ese tipo de servicios y tenemos que ayudar, señores, al mundo rural, a la pequeña y mediana empresa y ayudarnos entre todos. Y donde se pueda, de alguna manera, mantener por motu propio, si llegara otra pandemia el día de mañana, la Administración no tiene por qué restablecer el desequilibrio económico de una línea Madrid-Irún, porque no tiene por qué restablecerla, porque son plataformas que pararían de prestar su servicio y no tendrían que pagarle kilómetros por transportar aire. Claramente, seamos claros y concisos, no podemos seguir invirtiendo en áreas metropolitanas porque tengan 4 o 5 millones de personas y que el resto del país se esté muriendo. Cuando tenemos un territorio, creo que es ideal, donde cabemos todos, donde la gente puede vivir, puede trabajar y nosotros estamos para ello el sector de transporte de viajeros. Creo que tengo más cosas, pero no me dejan. Entonces, pues, otro día me llamáis y vengo otro rato. A mí me toca ser el malo de que no te dejo. Bueno. No me queda otra. Vamos a pasar a los distintos grupos. Vamos a comenzar por el grupo parlamentario mixto. Don Tomás Guitarte, tiene usted la palabra. Pues nada, sí. Antes éramos Teruel también existe, luego le quitamos Teruel y lo dejamos en Teruel existe, que se entiende mejor. Nada, comparto en su primera parte, bueno, gracias por la comparecencia y comparto lo que ha comentado en la primera parte de la exposición, que efectivamente, probablemente no ha habido las ayudas necesarias para el mantenimiento de este sector del transporte, que es vital. Y luego, aprovechando la última, la que hacía referencia al mapa concesional, pues obviamente que nosotros discrepamos radicalmente de ese mapa. Es más, yo creo que no se ha podido hacer mayor despropósito que presentar ese mapa, que la ministra ya tanto en el Senado como esta mañana creo que ha sido en el Congreso, ha dicho que era un borrador, como diciendo que bueno, que es una cosa de la que podemos hablar, pero es incomprensible que el Ministerio de Transporte se encargue a una ingeniería pública como INECO que le realice un mapa que va en contra de todos los principios que dice que inspiran la acción del Gobierno.
el Gobierno se ha cansado de repetir que tiene 4 patas de acción y una de ellas es la cohesión territorial. E INECO, Ingeniería Pública, presenta un mapa que va en contra de ese principio de actuación. O sea, una ingeniería que está haciendo casi política, o sea, ideología política contraria a la acción del Gobierno. O sea, eso no debería haber salido ni a la luz. O sea, eso debería, si ese era un planteamiento economicista o de puros rendimientos, debería haber sido un documento de trabajo. Efectivamente, no podemos consentir que eso sea así porque es abonar que el 60-70% del territorio se quede prácticamente sin servicios. Es aplicar la filosofía AVE a grandes recorridos y olvidar el resto. Es hacer efectos túneles efectos túnel donde no puedes ver, no hay cohesión ni capilaridad con el territorio. Son los grandes errores que se ha cometido en la planificación de infraestructuras en España durante muchísimos años. Por eso compartimos esa oposición y efectivamente debe haber, aparte de esos largos recorridos que incluso el ponente anterior también comentaba que eran los que eran factibles de liberalización, debe haber un servicio de transporte comarcal, regional, provincial, en coordinación con las comunidades autónomas. Y poco más, simplemente compartir esa posición. No parece razonable que, por ejemplo, todos estos errores se habrían corregido o no habrían salido a la luz si el Gobierno hiciese caso a otro planteamiento que aprobó el Congreso, que era crear un mecanismo de garantía rural, lo que se conoce como rural proofing en Europa, que es que antes de sacar una legislación, se analice cómo va a repercutir de verdad esa legislación que se va a sacar o ese planteamiento o ese modelo sobre los territorios rurales o aquellos que tienen dificultades de desarrollo, ¿no? Si se hiciesen esos análisis previos, nos evitaríamos muchas de estas discusiones y nos evitaríamos forzar a que todo este mundo que tiene poca masa crítica y tiene dificultades incluso hasta de manifestar sus reivindicaciones, tuviese que estar constantemente oponiéndose a la acción del Gobierno que por un lado predica una cosa y por otro parece hacer otra. Y pues ese es el planteamiento que queremos trasladar. Es decir, apliquemos de verdad el mecanismo de garantía rural antes de sacar normativas como esta que perjudica al sector, perjudica a los usuarios, no sabemos en última instancia a quién beneficia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el grupo Ciudadanos, don Ignacio López Bas tiene ahora la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, don Raúl. Yo creo que nos ha dado usted una explicación, yo creo, muy clara de cuál es la situación actual. De hecho, tuvimos ocasión de escuchar, además, su intervención en el Congreso de Granada. Aprovecho, además, para agradecerle a su asociación la invitación, porque, además, fue muy aclaratoria de cuál era el momento que está viviendo un sector como el del transporte de viajeros por carretera, pero además el sistema regular especial que hoy también ha hecho usted hincapié en los grandes problemas en los que entra, porque las soluciones no han sido las que se esperaban. No eran en ese momento ya las soluciones que eran necesarias y, bueno, pues 3-4 meses después, pues casi estamos en la misma situación o casi estamos en una situación para muchas empresas peor porque, desgraciadamente, no han llegado con el aire suficiente para poder aguantar este tirón, ¿no? Yo creo que usted nos plantea en su persona, al ser el tercer interviniente y el último de esta tarde, le hago simplemente el agradecimiento de que creo que hemos tenido ocasión con las 3 intervenciones, de ver que no existe un modelo de transporte de viajeros por carretera único para todo el territorio español, que evidentemente la ley tendrá que prever ser lo suficientemente flexible para que admita diferentes modelos, diferentes sistemas de financiación. Y, sobre todo, comparto, pues como ha dicho el señor Guitarte, la necesidad de que haya un análisis y un debate sobre qué modelos y qué sistemas hay en base a la realidad que existe. Es decir, existen diferentes tipos de concentración de población en el territorio del Estado español y, por lo tanto, necesitamos poner en marcha diferentes modelos de movilidad y diferentes modelos de financiación del mismo. Yo creo que eso es la principal conclusión que sacamos y que la necesaria liberalización del sector, que además impone de alguna manera también la legislación europea y que se está dando en otros países con éxito, puede estar en España en aquellos lugares donde es posible, sin perjuicio de la intervención de las administraciones, bien la estatal, bien las autonómicas, cuando sean competentes para ese tipo de necesidades donde no llegue el modelo. Yo creo que las 2 últimas intervenciones en este aspecto han sido muy clarificadoras y le agradezco sobre todo el hecho de que haya hecho mención a esos problemas y a ese planteamiento que usted nos dice. Yo solamente le haría una pregunta que se le ha hecho también a los otros 2 comparecientes, es si entiende que en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible hay un
tratamiento correcto, o sea, si se ha tratado bien de una vez por todas al autobús. Y se lo digo porque yo creo que se ha tratado bien en ese anteproyecto al ferrocarril. Yo creo que se plantean otras alternativas, incluso con perspectiva de futuro, como pueda ser el propio vehículo, el automóvil, o bien incluso la micromovilidad a través de otro tipo de vehículos innovadores. Pero un sistema tan tradicional y que además tiene tanto recorrido, con esa posibilidad de capilaridad, de llegar a muchísimos sitios, con esas alternativas que usted mismo ya ha comentado, por ejemplo, de la digitalización o de la creación de plataformas que permitan otro tipo de modelos de venta de las plazas en los autobuses que circulan, si entiende que en ese anteproyecto está bien tratado el autobús o todavía hay un camino que recorrer para reconocer la figura de este medio de transporte en ese proyecto. Nos ayudaría tener esa opinión, porque nos ayudaría realmente luego a las iniciativas que en forma de enmiendas podamos proponer. Me imagino que ya lo han hecho ustedes en el trámite de audiencia pública para presentar sus alegaciones y sus sugerencias, pero bueno, siempre sería útil tener esa visión para poder luego formalizarla mediante nuestras iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra doña Patricia de las Heras. Sí, muchas gracias, señor presidente. Perdón, señor presidente. Disculpe, el Grupo sé que no es una Plural, cuestión personal. me lo he saltado. Me lo he saltado. Pues sí. Es que he tachado... No lo es. No, ya le aseguro yo que no lo es. He tachado varios, pensaba que no iba a intervenir usted tampoco. Señor Bell, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Estoy seguro que la portavoz de Vox no se habrá molestado. Y, en todo caso, agradecer al señor Raúl Gil, vicepresidente de Direbus, su intervención. Es inevitable que cuando hay una comparecencia en un momento de muchísima dificultad para el sector, pues más allá del objeto de la comparecencia, que es el anteproyecto, pues dediquemos una parte, por parte de los comparecientes especialmente, a analizar esta situación y ver si las medidas que estamos validando en esta Cámara son suficientes o no, que nunca son suficientes, eso es evidente, o si son acertadas o no. Yo no voy a hacer un análisis de todo lo que usted ha hecho, lo recepcionamos. Sí que le puedo decir, se lo he dicho a los dos comparecientes anteriores, que nosotros sabemos que esta situación de no actualización de los precios es insostenible, va a generar que muchos servicios entren en dificultades, y eso va a generar también una distorsión, no solo para las administraciones públicas que están manteniendo estos contratos, no solo para las empresas, sino esencialmente para los usuarios. Por tanto, nosotros no nos comprometemos con ustedes a generar una actualización de acuerdo con el IPC. Nosotros entendemos que hoy esto tampoco no es factible, pero no es sostenible la no actualización de estos contratos. Hemos presentado y vamos a presentar enmiendas en diferentes proyectos para intentar resolver este tema. Usted ha dicho que hemos pasado una pandemia, que ahora tenemos una guerra y que solo nos falta la invasión de los extraterrestres. No vaya dando ideas, porque la situación está complicada, aunque también debo decirle que si a veces nos escucha la gente, algunos de nuestros discursos aquí, pensará que la invasión de extraterrestres ya ha llegado. Pero en todo caso, algunos de los temas que usted plantea. Respecto al mapa concesional, que voy a incidir, usted ha hecho un análisis de que está obsoleto a todos los niveles. Yo aquí voy a discrepar. Es evidente que el mapa concesional a nivel estatal está obsoleto conceptualmente y en la práctica hay no sé cuántas de las concesiones no renovadas, pero no me gustaría que se generalizase también la situación en el conjunto de todas las comunidades autónomas, porque no lo es. La situación no es homogénea en todas las comunidades autónomas. En Cataluña yo creo que tenemos una situación razonable. Mi partido no está gobernando Cataluña, no es que quiera pues acercar el agua a mi orilla, pero o el Aragón pues también es un ejemplo de cómo la comunidad autónoma ha hecho los deberes. En otras comunidades autónomas no han hecho los deberes.
Pero cuando lo que usted plantea es la liberalización y con un cierto fundamento respecto a la posibilidad de una disminución de precios o un incremento del número de viajeros, sí que debemos resolver el mantenimiento de estos servicios y esta capilaridad en los servicios. Y aquí tenemos que ser rigurosos también en el planteamiento, es decir, aquí hay un tema esencialmente de financiación y si se traslada este problema exclusivamente a las comunidades autónomas y no se les aporta financiación, va a ser un desastre. Nosotros entendemos que el gran reto está aquí y yo creo que de este borrador de mapa concesional, utilizando las palabras de la ministra, peca, más allá de que si tiene que ser este o si tiene que haber algunas líneas liberalizadas o no, peca de este problema que, si me perdona, pues le endosa el problema a las comunidades autónomas, no le establece cuál es la financiación y dado que muchísimas comunidades autónomas ya tienen un problema endémico de financiación, lo que puede pasar es que si no se hace bien, estos territorios, estas zonas con una densidad de población más baja y que por tanto con una demanda más baja, se queden sin servicios. Esto sería un error que no podemos cometer y por tanto la financiación es un tema que se deberá resolver. Nos gustaría, no hoy porque no va a tener tiempo y porque el presidente le va a decir que con 10 minutos tendrá que cumplir, pero sí que nos hicieran llegar sus sugerencias por escrito en relación a los diferentes contenidos que aborda el anteproyecto de ley de movilidad sostenible para que los podamos tener en consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Vox, doña Patricia de las Heras. ¿Podemos no interviene? No, vale. Vale, pues entonces sí, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Gil, por su comparecencia. Lamento tener que iniciar mi intervención pidiéndole disculpas porque ahora que estoy en el turno de la palabra, ya que el presidente antes no me ha dejado, y como dice que en nuestras intervenciones podemos hablar del resto de intervinientes, yo quería decirle al representante del Partido Socialista que aunque no le guste, aquí los representantes del resto de grupos, vamos a hablar de lo que nos parezca más adecuado en nuestras intervenciones y no lo que el PSOE quiera imponernos. Le pido, por favor, al señor compañero que guarde el respeto que merecemos al resto de parlamentarios, lo que no ha hecho hasta ahora. Y aquí el único que hace daño horrible a la política, palabras textuales que ha dirigido hacia mí y el señor presidente no le ha llamado al orden, el único que hace ese daño horrible a la política es este gobierno que ha arruinado a los españoles, como estamos viendo en las intervenciones de esta tarde. Dicho esto, y aunque no le guste al diputado del PSOE, voy a repetir las veces que haga falta que nos enfrentamos al precio más caro de la historia de los combustibles, que se anuncia que alcance los 3 euros litro este verano. Porque es algo gravísimo y se tiene que decir. Y este Gobierno es un acto de cinismo, intenta atribuir la causa a la guerra de Ucrania, como ha reiterado constantemente en sus intervenciones, así como en los Reales Decreto Ley 6 y 11 de 2022. Pero todo el mundo ya es consciente de que esta situación ha sido consecuencia principalmente de la pérdida de soberanía energética debida a las políticas de este Gobierno, consistentes en ser más verdes que nadie y por las que España ocupa el 10º lugar de la Unión Europea en cuanto a dependencia energética, con casi un 70%. Máximos históricos de la luz, el gas, la inflación disparada, y este Gobierno piensa en crear un nuevo gravamen sobre las carreteras, un sistema de financiación que ha establecido en las adicionales del texto normativo, donde no solo se centran las carreteras de altas prestaciones, sino que deja al albur del propio Gobierno a través de un estudio que presenta distintas alternativas, es decir, crea un gravamen sin determinar. Sabemos que su sector, señor Gil, está integrado por familias, como usted bien decía, pequeñas y medianas empresas familiares que van pasando de padres a hijos y que la supervivencia de la mayoría de ellas pende de un hilo. Con el sometimiento del Gobierno a un estado continuo de expolio donde el único que percibe rentabilidad es el propio Ejecutivo y unas falsas compensaciones que al final lo que hacen es estrangular a otros sectores, ¿cuál es el riesgo de desaparición de las pequeñas y medianas empresas
que integran su sector. Pero además se diseña un nuevo mapa concesional, como están comentando los distintos compañeros aquí, que, como muy bien también ha dicho usted, elimina y reduce el número de rutas y pueblos comparadas. También se ha mencionado que la ministra de Transportes, sin ir más lejos, esta mañana en la sesión de control calificaba de bulo el mapa concesional, tras afirmar que se trataba de un documento que habían elaborado ellos mismos y remitido a las comunidades autónomas. Eso sí, ahora dice que se trataría de un documento caduco y sin efectos. Pero lo cierto es que ese documento ha sido elaborado por ellos mismos. Un mapa concesional que vuelve a abandonar a la España vaciada esperando que no saltara la liebre. Pero les ha salido mal, el sector ha saltado y aquí estáis. Los que dais conexión real a los territorios, abogando por una España cohesionada y clamando por las familias afectadas por la actividad y por las familias que, una vez más, este Gobierno deja abandonadas en zonas rurales. El abandono que este Gobierno hace de los españoles, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas que, como las que usted representa, conforman el tejido productivo, es incesante y, por contra, es el Gobierno más caro de la historia de España. Para ellos todo, para los españoles nada. Y solo reaccionan ante las amenazas de huelga, solo las calles hacen que la ministra se levante de sus poltronas y se siente donde tiene que sentarse, con los sectores afectados, para conocer sus problemas reales y buscar medidas que pongan solución. Aunque esta segunda parte, como usted ha mencionado, no llega nunca. La solución nunca llega. Para concluir, me gustaría saber su opinión, que también le he preguntado a las anteriores intervinientes, al respecto de la decisión del Gobierno de apoyar que en 2035 se prohíba la venta de vehículos de combustión, ya que, pese a la situación actual, fue ratificada ayer en el Consejo de Europa. ¿Cómo afecta a su sector? ¿Considera que nuestro país está preparado para este cambio acelerado? Y, lo más importante, ¿cree que esta ley, la Ley de Movilidad Sostenible, da solución a las necesidades reales del sector? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Andrés Lorite, tiene ahora la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Señor Gil, un placer que esté usted en esta Cámara y que además nos haya ilustrado de la forma que lo ha hecho acerca de las necesidades y la coyuntura que está atravesando el sector del transporte por carretera. Además, quería felicitar a Direbus España por haber integrado recientemente el Comité Nacional del Transporte por Carretera en su departamento de viajeros y además quería agradecerle públicamente la invitación que hizo a este grupo parlamentario y me permitió, como portavoz de la materia, acompañarle en su primer Congreso Nacional de Direbus España en la ciudad de Granada hace unos meses. Señor Gil, yo posiblemente tenía un error de origen y es que yo entendía que ustedes aglutinaban a empresas del sector del transporte discrecional y del discrecional especial, pero no del regular. Por eso no había previsto hablarle del sistema concesional, pero ya que usted nos ha dado pie a hablar del sistema concesional y del nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros por carretera que ha diseñado el Gobierno de España, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, aunque ahora quiere desentenderse del mismo, le quiero hacer alguna referencia. Mire, señor Gil, salvo que usted me diga lo contrario, no ha habido absolutamente ningún diálogo, ningún acuerdo ni ningún consenso para diseñar este mapa concesional estatal con el sector. Tampoco lo ha habido con las comunidades autónomas. Y ese creo que es el problema de origen, entre otros, porque como decía el señor Bell hace un instante, es que, claro, lo que no puede ser es que los 1.500 municipios rurales que no va a acoger este nuevo mapa concesional, los más de 3 millones de personas que hasta la presente tienen un servicio regular y que con este mapa concesional no lo van a tener, pues se lo endosen a las comunidades autónomas sin ni siquiera hablar con ellas y sin ni siquiera fijar un criterio de financiación para la prestación de este servicio. Entonces, coincido plenamente con lo que se ha dicho anteriormente. Me gustaría que abundase usted en el modelo de liberalización del sistema concesional
porque he entendido de sus palabras que habla usted de un modelo mixto en el que unas líneas serían liberalizadas y otras no. En concreto, la diferencia está en cuanto a las que son rentables y aquellas que no. Me gustaría que profundizase en este sentido, porque entendemos que existe o podría existir el riesgo de abandonar al mundo rural. Y como usted planteaba en su intervención inicial, el objetivo es precisamente el contrario, es dar oportunidad y mantener el derecho a la movilidad en el ámbito rural. Pues me gustaría que abundase en la materia. Y mire, coincido plenamente con usted que uno de los sectores más impactados por la pandemia primero y por el incremento del precio de los carburantes después es el suyo, es el sector del transporte. Y coincido también con usted en cuanto a que no han tenido una respuesta suficiente por parte de los poderes públicos y en concreto por parte del Gobierno de España. Le agradezco profundamente la cantidad de medidas que ha desgranado en esta sesión parlamentaria, pero me quiero fijar en una cuestión concreta y hacerle una pregunta en consecuencia. Porque ha hablado usted de ayudas directas, que, por ejemplo, en el caso del sector de mercancías sí que se están dando y en el sector de viajeros no, pero me quiero fijar en la medida de la subvención de los 20 céntimos por litro, que usted ha considerado como insuficiente, y yo creo que aúna el criterio del sector, y que apuestan por por un gasóleo profesional que, como mínimo, o al menos eso es lo que dicen otras organizaciones de su sector, cubra una subvención de 40 céntimos el litro. Pero voy a algo más conceptual. Yo, en las medidas que ha planteado el Gobierno, no veo en ningún caso ninguna medida de orden fiscal. ¿Echa usted de menos medidas de orden fiscal como han adoptado otros países en el marco europeo en relación a los impuestos, en concreto al impuesto de hidrocarburos, o que de forma coyuntural la Administración Biden, la Administración estadounidense, sabemos que ha adoptado recientemente? ¿Echa usted en falta medidas fiscales para ayudar al sector, al margen de estas que son subvencionadoras de la actividad? Y por último, y ya que estamos en la parte fiscal, me gustaría, como ya, por cierto, por parte de algún otro interviniente se le ha planteado, que haga usted una valoración acerca de cómo impactaría en el sector y cómo lastraría las posibilidades de recuperación del sector la implantación de peajes, del pago por uso que el Gobierno de España acordó en el Consejo de Ministros para mandarlo en ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a las instituciones comunitarias, cuyo vehículo para la implantación va a ser esa ley a la que se ha hecho referencia, la Ley de Movilidad Sostenible. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos con el Grupo Socialista. Don César Ramos, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que tengo muchas dudas en qué decir, a quién dirigirme y a qué poner el foco y a hacer referencia. Pero bueno, porque creo que hay material de sobra. Porque, por ejemplo, al interviniente le acaban de preguntar que qué le parece el pago por uso que el Gobierno anunció que quería consensuar con los grupos parlamentarios de esta Cámara y que si no, no se haría, porque evidentemente es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Si se hace una pregunta así, yo podría preguntar qué piensa el compareciente de aquel pago por uso que quería poner el Partido Popular y que era mucho más alto que el que ha planteado este Gobierno en ningún caso. Entonces, las preguntas a veces, cuando uno las hace, se le vienen en contra. Y yo, por suerte o por desgracia, soy portavoz de Fomento desde el año 2016, en el que gobernaba el Partido Popular y en el que su ministro trasladó una propuesta de pago por uso que era bastante más amplio que el que hay actualmente. Lo he dicho muchas veces en esta Cámara. Si los que estamos en política decimos una cosa en la oposición y la contraria en el Gobierno, tenemos el problema de que la gente no nos cree.
Y sé que hay gente que no le importa, es decir, que no tiene ninguna credibilidad. Pero yo creo que eso hace bastante daño a la política y por eso creo que tenemos que ser relativamente serios. Si el Partido Popular, estando en la oposición, planteaba el pago por uso de forma abierta, creo que es lógico que cuando estaba en el Gobierno, cuando está en la oposición, creo que tiene que mantener el mismo planteamiento, porque si no dirá los ciudadanos, eso quiere decir que cuando el Partido Popular llega al Gobierno hará lo que hacía o lo que iba a hacer cuando estaba en el Gobierno, no lo que pide la oposición, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta reflexión he echado de menos en la intervención del compareciente, o quizás he visto un poco descompensado, que se ha hablado mucho de la coyuntura actual, y lo puedo llegar a entender, y se ha hablado poco de futuro. También creo que es injusto, como además hemos tenido la oportunidad de debatir en ese congreso que se celebró en Granada, y que además este portavoz fue el que animó el que se hicieran estas jornadas y que vinieran a comparecer aquí, además para que el sector pudiera ser escuchado. Si alguien le escucha da la sensación que no se ha hecho nada. Y creo que no es justo decir eso. Porque conocen perfectamente, porque así lo reclamaron y así lo aprobó el Gobierno, que una de las medidas que usted ha dicho aquí que no se ha aplicado, sí se ha aplicado, que era lo de retrasar la edad de los vehículos de 16 a 18 años. Se ha aprobado. Además, era una propuesta que se hizo por parte ¿No se ha aprobado? Se ha aprobado para los últimos vehículos que hay, para vehículos que van a asumir. Bueno, de todas formas, es una medida que se ha aprobado, que se pidió por parte del sector, que se pidió por gente que representa a su asociación y que nosotros cumplimos. Se han aprobado ERTE, se han aprobado ICOs, se han aprobado 20 céntimos. Siempre se puede ir más allá, siempre se podrá ir más allá. Se podría ir a 40 céntimos, a 60, a 1 euro, evidentemente. Pero también creo que tenemos que ser conscientes que la coyuntura que vive todo el país es la que es. Es la que es, y se han tomado unas medidas excepcionales para la situación que se está viviendo. Yo entiendo, y además entiendo perfectamente que el sector, además es un sector muy afectado, y sobre todo el sector de discrecional, que ha sido bastante más afectado que el de que tenía concesiones, ha sido afectado de una forma distinta, sienta o tenga la sensación de que se ha hecho muy poco. Y lo puedo llegar a entender, pero creo que no es justo dar la sensación de que en este país no se haya hecho nada, porque creo que de la intervención da esa sensación, o por lo menos a mí me da esa sensación. Cuando decía creo que se ha centrado demasiado en la intervención en decir todo lo que no ha hecho este Gobierno que podía hacer, y ha perdido la oportunidad, que además fue para lo que pedimos que fuera la comparecencia, porque queríamos que era la oportunidad de hablar lo que creo que tiene que ser la ley de movilidad. Y le voy a hacer una reflexión. Me parece muy bien que hablen de presente, incluso de pasado. Pero si no hablan de futuro, otros decidirán el futuro por ustedes. Y creo que es algo que no se puede permitir el sector. Porque lo que tenemos que intentar hacer, los que estamos en esta Cámara, sobre todo cuando no hay el foco mediático, es definir los retos que tenemos por delante y que tiene el sector por delante y cómo los vamos a solucionar, y lo decía antes. ¿Qué vamos a hacer con el coche autónomo? ¿Cómo lo vamos a regular? Porque le afecta bastante al sector. ¿Qué vamos a hacer? Y además yo creo que es uno de los debates más interesantes o más importantes que debemos tener en el debate de la ley, que es modelo concesional, modelo abierto o modelo mixto. Y para nosotros nos serviría mucho que las asociaciones nos dijeran su visión, pros y contras, para que pudiéramos valorarlo. Aquí se habla de un mapa concesional que va a depender de la ley, porque es en la ley donde vamos a definir todas esas cosas. Igual que algunos grupos parlamentarios dan por hecha una ley que todavía no llega al Congreso, dan por hecho un mapa concesional que depende de esa ley. Tenemos un reto por delante muy importante, que es cómo definimos la movilidad y las herramientas para los próximos años. Y cómo participa cada uno de los entes. Cuando digo de los entes, digo del actor privado, actor público, comunidades autónomas y ayuntamientos. Si en esta comisión seguimos haciendo lo que hemos hecho hoy, mal futuro le auguro a la ley. O lo máximo que podremos llegar es a coger la ley que haga el Gobierno, hacer unas cuantas enmiendas, pero no haremos una reflexión en profundidad, que creo que es la que se merece este país y la situación que vivimos. Termino porque ahora sí veo que está en rojo. No renunciemos a debatir de lo importante. Renunciemos en algunas ocasiones de hacer esos discursos, que yo también me subo a mis redes sociales, porque es cierto que te anima el que los tuyos te aplaudan y esas cosas, y digas, joder, qué caña le han metido al PP o a los de Vox. Pero renunciemos a veces a esas actitudes para trabajar en cuál tiene que ser el modelo.
porque si no da la sensación que no tenemos modelo. Y es lo peor que le puede pasar a la política. Que los políticos que tienen que decidir sobre el futuro no tengan una propuesta de futuro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias para responder a todas las cuestiones toca, que ¿no? se les ha planteado. Sí, le voy a rogar 10 minutos mayor tengo. síntesis posible, Vale. seremos flexibles en ello, pero bueno, suya es la palabra. Antes de contestar a esta comisión, quiero agradecer, como hice al principio, y agradezco a tu persona, que en el Congreso de Granada tendiste la mano y dijiste públicamente que podríamos hacer una comisión o venir a la Comisión de Transportes del Congreso. Y agradecemos nuevamente, sobre todo Direbus, porque para nosotros es sumamente necesario y le damos una importancia o una gran importancia al poder estar aquí hoy, por la joven creación que somos de asociación. Y no sé, agradecerte nuevamente todo lo bien que habéis podido hacernos en el día de hoy y que todo el resto de compañeros puedan hoy escucharnos. Y como tú bien sabes, nosotros expusimos que no fuéramos nosotros solos, sino que fueran también el resto de asociaciones nacionales las que a su vez pudieran venir aquí. Creo que voy a ir contestando las preguntas y muchas de ellas tienen lo que me han preguntado tanto Teruel como Ciudadanos, como pueden preguntarme Vox, como el Grupo Plural, PP. Todas tienen mucho nexo de unión o son parecidas, ¿vale? En cuanto a la cohesión del territorio, como bien ha dicho el compañero de Teruel, usted mejor que nadie sabe que dejar la prestación de servicios o no apoyar a la prestación de servicios llamados esenciales en el mundo rural, lo que conlleva es despoblación y más despoblación. Porque cuando más servicios se le quita a la gente, es muchísimo peor. Y le voy a dar un caso práctico personal de mi empresa, una empresa de más de 40 años, familiar, que ha ido pasando de padre a hijos. Mi padre familiarmente durante más de 30 años realizábamos una línea regular. Somos conocedores, todos conocerán el Parque Natural de Cazorla, Segura Las Villas, Segura la Sierra, todo eso. Nosotros realizábamos por todas aquellas aldeas, Segura la Sierra, Cortijos Nuevos, en fin, íbamos a un hospital que crearon allí y anteriormente. ¿Qué pasa? La Administración no quiso apoyar nunca aquello, ni mínimamente con los gastos. En aquellos momentos se movían 14, 15, 16 personas por día, que no es mucho, pero que ya ayudabas a no mover el vehículo. Fíjate qué sostenibilidad. Ayudabas a no poner a mejor otro tipo de servicios que encarecen más la prestación pública, ¿vale? Y pensaron, nosotros cedimos nuestra línea regular y después vino otra empresa, o otra gran empresa, de las más grandes que hay a nivel nacional, no de capital español, sino capital extranjero, a prestar ese servicio. Ese servicio se prestó, ya no se prestaba a todas las aldeas, se prestaba solamente a lo que era el núcleo de población, al pueblo. ¿Qué ha pasado? Y pasó hace 3 años. Todo desapareció. La gente que lo utilizaba, todos lo perdieron y desde ese momento dejó de prestarse. Pues así se puede extrapolar al resto de todo. Por eso nosotros no tenemos en contra del mapa concesional solamente una cosa, y es que creemos que el mapa concesional, como hemos dicho, está vencido y obsoleto, no porque lo digamos nosotros, sino porque está ahí, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y porque lo viene diciendo también España. ¿Y por qué ese mapa concesional? Creemos que si vienen los nuevos fondos Next Generation, si se apuesta por la digitalización, lo que sean los largos recorridos de las grandes urbes o las áreas metropolitanas importantes puedan tener un nexo de unión con la digitalización o con las plataformas, lo cual no acarrearía en momentos como ha pasado ahora con una pandemia, gasto público de tener que restablecer el desequilibrio económico a la administración estatal y gastar X millones de euros, cuando esos importes o ese montante económico podía ir ayudando a las comunidades autónomas. Tú eres de Extremadura, lo sabes mejor que nadie también, podían ayudar a las comunidades autónomas, el Estado, a mantener esos servicios, que es un coste mínimo, si nos ponemos a hacer un estudio con el sector de verdad, y se mantendrían esos servicios, lo que ayudaría a afincar a esas personas en el mundo rural y a que se siguieran prestando ese servicio regular, con ese servicio discrecional pequeño, con ese servicio de transporte escolar, y se siguieran manteniendo los núcleos o los negocios que hay alrededor de todo eso. Por eso es muy importante que se escuche a esta parte, porque si no queremos, o los que tenemos interés en que se mantenga el mapa concesional y lo vendemos porque es muy bonito, no es correcto
es bonito para el que tiene acceso, que son 5 empresas en este país. El resto de las empresas, por suerte o por desgracia, no tenemos acceso a esas licitaciones, porque aunque sean licitaciones, están realizadas con unos pliegos que solamente pueden ser o pueden dar acceso a otro tipo de empresas que no son las que son pequeñas y medianas empresas y los autónomos de este país. Y el Producto Interior Bruto de este país, para que ustedes lo sepan. Y eso no es que lo diga yo, eso es que está claramente ahí. Y eso es que todos ustedes lo pueden ver. El modelo, que como ha comentado también el compañero de Ciudadanos, el anteproyecto de ley, es que no he tenido tiempo de hablar del anteproyecto de ley porque como tenía 20 minutos, y a mí me gusta mucho hablar, pero es que no me da tiempo a hablar más. Parezco político también, pero bueno, ya está. Entonces, no me ha dado tiempo a hablar de nuestro anteproyecto de ley. Creo que hemos sido la única asociación a nivel nacional, lo vamos a hacer llegar a todos los comparecientes, que hemos hecho enmiendas a todo el articulado del anteproyecto de ley, señores. Entonces, para que ustedes todos lo tengan, nuestro director de Relaciones Institucionales, le pido que, por favor, a todos los partidos políticos, los comparecientes en el día de hoy aquí, de esta comisión, le haga llegar el informe realizado por Diribú España a todo el articulado, donde verán que no estamos de acuerdo o el porqué. Hablamos mucho, vuelvo a reiterar, de estos fondos Next Generation, descarbonización, digitalización, transición energética. Nosotros no nos han dado acceso, hablamos de descarbonización. Tenemos los vehículos hoy en día Euro 6, señores, los vehículos Euro 6, que no contaminan, son menos contaminantes que los eléctricos, porque ya te puedes, si quieres, poner la boca en el tubo escape. Fijaros lo que os quiero decir, ¿vale? Son menos contaminantes que los eléctricos. Nosotros no nos oponemos porque es sumamente necesario el avance hacia lo eléctrico, pero en la larga distancia es imposible y inviable. Un autocar que tenga que estar haciendo Madrid-París no puede ser eléctrico en la actualidad. Y está viendo nada más que ayudas a las áreas metropolitanas para la compra de vehículos eléctricos. Y este anteproyecto de sostenibilidad nos excluye en ese sentido, cuando los vehículos Euro 6, señores, que pueden ayudar mucho a la modernización de la flota y a que sigamos invirtiendo en compra de vehículos en este país, no nos ayudan para nada. Y por eso pedimos también que venga una parte de esas ayudas que puedan venir a la compra de vehículos Euro 6, que hoy en día, como he dicho, tienen una contaminación cero, como aquel que dice, tan baja como el eléctrico, y está demostrado. La compañera de Vox, ¿vale? Lo que me has preguntado de la ley de movilidad sostenible, como he dicho, os vamos a hacer llegar el anteproyecto de ley, todas las enmiendas o todo lo que nosotros hemos presentado ante el articulado, ¿vale? Para que puedan ver qué es lo que nosotros opinamos y qué no opinamos. Me preguntas también qué opinión tengo si en el 2035 no se pueden comprar vehículos de combustión. Nosotros en estos momentos no sabemos en el 2035 qué pasará, o si va a ser viable, o cómo va a avanzar la ciencia, o cómo va a ir I+D en este país, y si va a ser posible. No lo sabemos, pero creemos que se deben de apoyarnos en la compra, repito, de vehículos Euro 6, igual que se está apoyando el eléctrico en las áreas metropolitanas, en las grandes urbes y en todo eso, que tengan posibilidad también el resto de empresas. En España somos 3.000 empresas, no somos 5, somos 3.000, señores, que no se nos olvide, no 5. Y debemos de tener acceso todos a estos fondos y a esta posibilidad de fondos. El mapa concesional, como me pregunta, ya saben la idea. Nosotros podemos exponerlo cuando más tiempo tengamos, pero lo que decimos es que el largo recorrido en ese mapa concesional debe de liberalizarse porque se puede mantener por él mismo con plataformas, ayuda a digitalización, a ver quién innova, a ver quién hace la mejor plataforma, porque pueden surgir muchísimas ideas de gente que está fuera. Es más, hay 2 personas jóvenes a nivel europeo que crearon una marca que se llama Flixbus. Son 2 señores alemanes que lo crearon y en el resto de Europa está todo liberalizado. Y estos señores hacen líneas por toda Europa y sacaron con su idea ese modelo. Pues están implantando sus líneas por todos lados. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos lo que tienen es una plataforma, pero después se apoyan en el sector del transporte para el que quiere trabajar. O sea, nadie pierde, sino que ellos son un aliado. Esto puede pasar también a territorio nacional, no con ellos, sino porque algún transportista que quiera avanzar en tecnologías como hoy en día o que pueda estar más avanzado, sea capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Y no solamente
pensar en el presente, sino también en el futuro. El Grupo Popular me ha preguntado otra vez por el anteproyecto de ley y qué sugerencias por escrito. Como le he dicho, las van a tener ustedes todas, están todas aquí, lo van a tener ustedes todas porque gracias al trabajo realizado por nuestra comisión ejecutiva se presentó todo en tiempo y forma y van a ver el porqué de cada una de las cosas, ya que decimos donde dice, que ustedes dicen, nosotros decimos qué es lo que debería decir y su justificación del porqué. Cojo el guante del compañero Andrés Lorite de PP. Muchísimas gracias por felicitarnos por el Congreso. Gracias por asistir. Gracias por asistir, tu partido político, todos los otros que han asistido y esperamos que en el próximo año, donde se realice, podáis también acompañarnos las personas que lo entendáis que debéis estar al lado nuestro de esta Comisión de Transporte. Diribus, sí, a lo mejor había un concepto que pensábamos, ¿por qué se pensaba que Diribus estaba en el tema del turismo? ¿Qué pasa? Fue una situación frustrante de inicio donde se paró todo y, claro, hablaban mucho del turismo porque se había parado todo de golpe. Pero Diribus, en su forma, en su contenido, en sus pequeñas y medianas empresas, en su autónomo, engloba lo que es el sector del transporte de viajeros en general. Es más, nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar de sus 3 segmentos, que después se subió al carro el resto de asociaciones, porque aquí nunca se hablaba de segmento discrecional, segmento regular y segmento regular y uso especial, ¿vale? Aquí ya se empezó a hablar cuando se escucharon en las personas de Diribus, ¿vale? Y entonces los 3 segmentos son particulares, son transversales y son necesarios. Y nosotros defendemos, como es normal, a los 3 segmentos. Pero lo que queremos es una equidad en el sector del transporte de viajeros y una equidad en esas posibles licitaciones de posibles concesiones de líneas regulares que puedan tener acceso a que podamos ir todos. Repito, no como he dicho al principio, sino unos pocos. Respecto al anteproyecto de ley, lo mismo, lo tendrán en tu posesión. Y por último, el tema de impuestos, también me has comentado el tema del tema de los impuestos. Nosotros lo tenemos en las proposiciones realizadas, impuestos directamente al carburante, los impuestos que estamos pagando, pero hay también parte impositiva, que la hemos hablado con reuniones con ustedes, como lo hemos hablado también con reuniones con el PSOE, que lo tienen en su poder, que ustedes pueden revisar todos los temas fiscales de los que hemos hablado, que podían ayudarnos en un momento crítico, que aunque nosotros en esta situación y en estos tiempos estemos trabajando, que tenemos que reconocer que tenemos 2 meses de trabajo muy buenos todos, pero ¿qué pasa? Tenemos que mirar el futuro, y el futuro inmediato es que en breve tenemos que comenzar a pagar todas las cargas de préstamos de las moratorias que tenemos hasta el mes de septiembre y tenemos que comenzar a pagar los ICOs. Y no sabemos si vamos a tener capital porque como están los gastos o los costes hoy en día directos de las empresas, nos dan para ir pagando costes directos, no para afrontar capital. Estamos afrontando intereses, pero no sabemos si podemos afrontar capital. El tema de la ayuda directa, hombre, a toda ayuda a los 20 céntimos nos parecen extraordinarios. A todos nos parece muy bien. Pero 20 céntimos se ha hecho en general a todo hijo de vecino en este país, que me parece muy lógico que se ayude porque todo el mundo lo está pasando muy mal. Pero la gente que vivimos de esto y que tributamos fiscalmente con esto, no es lo mismo que en una casa se echen 200 litros de gasoil o 300 al mes, que en el caso de una empresa como la nuestra se echen 100.000 litros. Ya con 100.000 litros ya estoy pagando bastantes impuestos. ¿Y por qué pedíamos el tema de un gasóleo profesional? Porque creemos que podemos, o se podía valorar la posibilidad, no sé si tiene que intervenir Europa, no sabemos el cómo, pero sí podíamos ver que mientras que este tiempo o dura esta guerra, o no sabemos si después de la guerra, estamos hablando de la guerra, ya diremos, no, y los precios se quedan así, y a lo mejor ya no es que no sabemos, porque es que Europa está generalmente así, pero podríamos tener igual el carburante que lo tienen los agricultores, o que lo tienen los barcos pesqueros, o que lo tienen los puertos, podríamos tenerlo igual. Entonces, pero podríamos tener el mismo precio que tienen ellos, porque ya hay una diferencia importante, y a nosotros nos ayudaría. ¿Por qué? Porque es que nuestros clientes, ya va a llegar el momento que cuando tú a un cliente le digas, mira, es que ayer te dije que eran 1.000, y hoy son 1.500, y ese cliente va a tener que dejar de decir, no viajo. Pero es que no viaje ese cliente, es que no viajan 50 personas que van dentro del autocar. Y esas 50 personas que no viajan se van gastando a lo mejor cada día 100 euros, que son en restaurantes, en hoteles, en tal. Entonces, todo ese gasto deja de entrar a las arcas públicas, señores. Es ayudar a la persona que moviliza. No hay que pensar en tanto en sí
en tanto en cuanto en el gasto que producimos nosotros de manera isofacto repostando. Es pensar en el gasto de las miles de turistas y personas que transportamos a nivel nacional, que vertebramos el territorio y que distribuimos en la riqueza por todo el territorio y de alguna manera apoyamos también de manera laboral en puestos de trabajo. La valoración, ya me quedan 2 minutos, por favor, ¿vale? La valoración del sector, la implantación de peajes, pues mira, nosotros hemos hecho aquí en referencia en la Ley de Movilidad Sostenible, también tenemos nuestra justificación en referencia a lo que me has preguntado de la valoración del tema de la implantación de los peajes. Y ya por último, César, nuevamente agradecer. Sabemos que cuando hicimos la exposición nuevamente en nuestro congreso, tú dijiste rápidamente, venís a exponer a la comisión, te lo agradezco, ¿vale? No es todo negativo. Dice, me has comentado, dice, es que no habéis planteado nada. Sí, está todo planteado, no nos ha dado tiempo a exponer, pero se va a dar todo lo que hemos planteado por escrito, se va a dar a todos. Pero claro, me dices, es que estás pensando en la coyuntura actual y no en el futuro. Yo voy a hacer un planteamiento. Mira, nosotros hemos recibido los ERTE, igual que todas las empresas a nivel nacional. Nosotros hemos recibido ICO, que son para endeudarnos y que no sabemos cómo vamos a poder afrontarlo, igual que todo. La Comunidad Valenciana, si sirve aquí, ayudó al transporte discrecional de viajeros porque se estaba ayudando a todo el sector, pero al transporte discrecional de viajeros hizo una ayuda por tarjeta de 8.100 euros, que lo hizo muy bien para ayudar a su sector, 8.100 euros por tarjeta. Nosotros hicimos un estudio, que no era tan importante económicamente el montante, para que se ayudara con un importe económico por tarjeta a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas que se dedicaban al discrecional o al regular de uso especial. Supuesto ya a las que venían prestando servicio regular se les estaba restableciendo el desequilibrio económico. Y se puede llegar a plantear nuevamente con la ayuda de todos vosotros, porque si nosotros lo que queremos es que vosotros nos echéis entre todos o nos ayudáis entre todos y trasladéis esto al Congreso para que se pueda aprobar. Nosotros no queremos discrepancias políticas, no queremos nada, queremos la unión vuestra para salvarnos nosotros, porque os consideramos en el día de hoy importante. ¿Y por qué? Porque dice, es que si te centras en lo actual, te centras mucho en lo actual. Mira, yo me centro en lo actual porque no sé si tengo futuro. Si yo, en el día de hoy, como responsable, hablando de la asociación a la que pertenezco, no soy claro, yo no soy claro en el día de hoy, y te digo, cierra los ojos, ¿cómo lo ves todo? Negro. Pues entonces yo te hablo, ese es mi futuro en actualidad. Pero tú me estás preguntando por el presente. Quiero solucionar el presente para tener futuro. Y para eso os pedimos nuevamente ayuda a todos los que estáis aquí. Gracias, señores, de parte de Dirigüe España. Y gracias por habernos dado esta oportunidad. A los que fuisteis a nuestro congreso, recoger el guante, muchísimas gracias de corazón porque lo necesitábamos. Esperemos que esto pueda llegar a buen puerto. Muchas gracias y con este cierre damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, tenemos mesa. Vamos a hacerla. No, es que ya tenemos reunión de nosotros. ¿Necesitáis ayuda? No, nos quedamos, ¿no? Quédate.